buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 30 de julio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hora de petardos en Bogotá. ¿Serán realmente del ELN? ¿O habrá una distribución del trabajo como lo recomendaba Adam Smith? Y ahora, para lo que conviene, la misma subversión y los mismos bandidos se llaman ELN. Y en otra época se podrían llamar FARC. ¿En qué estamos? Lo cierto es que empiezan a sembrar de terror también la ciudad de Bogotá. Como tienen presa del terror y en una situación insoportable, a Buenaventura volaron una gigantesca torre de conducción eléctrica en Buenaventura y el resultado es que hay cerca de 500,000 de personas sin fluido eléctrico en un lugar en el que es prácticamente imposible sobrevivir sin corriente eléctrica. Eso es lo que está pasando. Y entonces ahora el presidente Santos dice que se pone enérgico y le advierte a las FARC que lo que están haciendo puede por continuidad de la mesa de conversaciones en La Habana. Se van a morir de susto cuando sepan esa reacción del presidente Santos. Los guerrilleros de las FARC se van a morir de susto. En el Congreso se derrotó la proposición de Iván Cepeda para hacerle debate a otro senador, a Álvaro Uribe, que estaba listo a enfrentar el tema. La mesa de unidad nacional no funcionó y quedó demostrado desde antes de empezar el gobierno de la cantidad de agua que está haciendo la nave bien poco firme de Juan Manuel Santos para este próximo periodo. No ha empezado el nuevo periodo presidencial y Colombia se ve un país entristecido, caótico, sin horizonte, y nos falta empezar a contar para los 4 años. Las víctimas, el nuevo capítulo de la farsa. Alejo Vargas, que tiene todo el derecho a ser comunista, nadie se lo va a quitar y nadie se lo va a discutir. Lo que parece increíble es que un comunista, es decir, un asociado político permanente de las FARC, sea el que diga quién va y quién no va a La Habana en plan de víctima para discutir ese tema con las FARC. Eso sí es inaudito, eso sí es inaudito. En últimas, son las FARC las que hacen su propia selección. Era lo que faltaba. Tercer paquete de sanciones contra Rusia. Anuncian Obama, la Unión Europea y Japón. Esas sanciones se aplicarán fundamentalmente contra las empresas cruciales rusas. Putin ha tratado de dar respuestas supremamente enérgicas y ha dicho que entonces buscará más su autarquía económica, pero lo cierto es que esas sanciones le harán mucho daño. Ayer tuvo una acogida espectacular la sesión sobre populismo en la Sergio Arboleda. Y no se trata de un simple efecto de demostración.
No se trata de que la gente quiera por un lujo escuchar temas sobre populismo. Es que se comprende que ese es el tema del momento. El populismo se está tomando a Colombia como se ha tomado varios de los países latinoamericanos con los resultados ya conocidos. Nuevo atentado con granada en Medellín. Al menos 8 heridos en sitios muy cercanos a los que sirvieron de sede para 2 atentados muy recientes. Van 3 atentados continuos en Medellín con granadas. El nuevo gigantesco presupuesto nacional. Les haremos una cuenta de lo que ha crecido el presupuesto en 4 años. Ha sido un crecimiento desbordado, gigantesco. Y eso se paga. Y están las cifras. Solamente por lo que respecta al servicio de la deuda, Colombia tendrá que pagar para este año la mitad de lo que valdría toda la reforma tributaria. El endeudamiento colosal del país. ¿Y dónde están las obras? Santos dice con una arrogancia cínica que no le conocíamos, que ahora sí que es cierto que se va a duplicar la mermelada, porque la mermelada es la inversión en las regiones. ¿Cómo no? Que la muestre. Que la muestre. Esto es un tema objetivo y este es un tema claro para descifrar. No con las cifras en la mano, que es que dimos tanto y 10.000 millones y 500.000 millones y 300.000 millones. No, en obras, en cosas, en las cosas que se hicieron para beneficio de la comunidad. Que el presidente afronte ese debate. Argentina está al borde del default. Hoy se sabrá si Argentina cae o no cae en default. Y tenemos otro TLC a la vista, esta vez con Japón. Nuestra pobre naciente industria enfrentada a los 2 monstruos de la industria contemporánea, Japón y Corea, con toda libertad para llegar con sus productos a este país. ¿Estamos preparados? ¿Nos hemos capacitado? ¿Tenemos niveles de competitividad suficientes? ¿La carga de caballería ligera que viene desde el oriente? Son las preguntas que no tienen respuesta sencilla. Nuevo fracaso de negociaciones con Hamás en la Franja de Gaza. Hamás impone tales condiciones que hace imposible siquiera considerar la celebración de un acuerdo de paz. De su lado, Benjamín Netanyahu, el premier israelí, dice que Israel no se devolverá de la Franja de Gaza sino en la medida en que se hayan cumplido todos los objetivos, es decir, que se hayan destruido todos los túneles que conectan la Franja de Gaza con Israel. Ayer precisamente penetró un comando de Hamás por un túnel de esos y dio muerte a 5 soldados israelíes en territorio israelí. El ébola, una nueva amenaza para la humanidad. Muerto por atacante suicida, poderoso primo de Karzai, el premier de Afganistán que está terminando su mandato. ¿Qué pasó en China? Esta es una de las noticias más raras que hemos visto en mucho tiempo. Unos hombres feroces estaban adelantando una
organización criminal para lanzar una verdadera oleada de terror armados de cuchillos. Fueron enfrentados por la fuerza pública y obviamente dados de baja. Muchos de ellos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué pasa en China, el país de la paz absoluta? Esa que gusta tanto ahora. El país de la paz absoluta, como para que unos hombres armados de cuchillos se subleven contra uno de los regímenes mejor armados del mundo. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de esa noticia. Y en Hoy en la Historia recordaremos la fundación de la ciudad de Santa Marta, la más antigua de todas las ciudades capitales de Colombia. Es Santa Marta, fundada en 1525, y esa ciudad, así de antigua, fundada por uno de los conquistadores más decentes, más rectos, más probos de los que pisaron tierra americana, don Rodrigo de Bastidas, no tiene agua. No tiene agua. En plena campaña, Santos dijo que él les arreglaba el problema del agua en 2 días. Lo de Santa Marta es un verdadero caos. La sequía no es culpa de Santos. La carencia absoluta de medios para prepararse para una sequía de esta naturaleza sí es culpa total de Santos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos qué les parece del show de La Habana. Me refiero a la mesa de negociación entre la narcoguerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, que la verdad está adquiriendo tintes francamente grotescos. Ayer el presidente Juan Manuel Santos, quien parecía anestesiado y no reaccionaba ante la escalada de atentados de las FARC, con quien se negocia la paz, hizo unas declaraciones que para muchos, para mí, me parece que son tardías y poco contundentes, aunque usted dijo en la introducción que sacó el carácter, ¿no? Dijo, están jugando con candela y este proceso puede terminar porque no podemos seguir indefinidamente en esta situación, porque el pueblo colombiano se confunde y no entiende, dijo el presidente Juan Manuel Santos ante los recientes ataques de una narcoguerrilla que dice buscar la paz en medio de ataques a la infraestructura y a la población. Ataques como el de las torres de energía que dejaron sin luz a Buenaventura, así como los últimos asesinatos, secuestros y ataques a la infraestructura petrolera que prueban que estos narcoterroristas mantienen en estado de terror a la población colombiana. ¿Qué pasará la semana que viene en la reunión en La Habana? Pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Mantendrán el tonito duro del presidente Juan Manuel Santos o seguirán con la pantomima? ¿Quién está confundido? ¿El pueblo colombiano, como dice el presidente, o será más bien el presidente Juan Manuel Santos? Porque la población colombiana se ha pronunciado infinidad de veces a través de las encuestas de opinión y ha dicho que no confía en la guerrilla de las FARC. Entonces, ¿quién es el confundido? Pregunto. Y no solamente así, en el pasado debate electoral, 7 millones de electores, sin un aliciente, sin un peso, sin un alcalde, sin un inspector de policía, sin nada. 7 millones de electores le dijeron que no a esa farsa de la paz que tiene montada en La Habana este señor. Y entonces, al mismo tiempo, hay que entender que pongan bombas, que hagan vertimientos de crudo, que recluten niños todos los días, que siembren de minas antipersona el territorio nacional. Todo eso hay que entenderlo. Y para que lo explicamos, nos mandan a ese nuevo genio de la dialéctica colombiana, que es el doctor Humberto de la Calle. Y entonces él nos explica por qué tenemos que entender que nos maten tanto, que nos ofendan tanto, que nos persigan tanto, que destruyan tanto lo que es nuestro, pero es que es parte de las negociaciones de paz.
En fin, ¿quién es el confundido? Usted lo preguntó muy bien, Montserrat. Sí. ¿Quién es el confundido? ¿El pueblo colombiano es el que está confundido? ¿O el presidente Santos el que está confundido desde hace mucho tiempo? Mucho tiempo. Bueno, ya lo dirá la historia, que la historia es madre y maestra. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles, julio 30 del año 14. Más de la mitad de los congresistas, incluidos varios de Unidad Nacional, respaldaron la petición del Centro Democrático de no adelantar el debate donde se pretendía mancillar el buen nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El senador Armando Benedetti, uno de los derrotados, en compañía obviamente de Roy Barreras, manifestó: 22 senadores de la coalición de Unidad Nacional respaldaron la realización del debate, solo 22. También dijo el solitario Benedetti que fue derrotada la unidad, no hay bancada, no aparecen los votos, fue un mensaje al gobierno. Se supone que somos 70 y solo aparecieron 22. En ese mismo sentido se pronunció Horacio Serpa Uribe, el octogenario senador, quien dijo que se deben apretar las tuercas. Críticas al presidente del Senado, quien con la ayuda de la U, Cambio Radical, el conservatismo y el Centro Democrático lograron el primer triunfo para Álvaro Uribe Vélez. Doctor Londoño, se hace justicia. Hay que poner en claro que el presidente Álvaro Uribe, él personalmente, estaba de acuerdo con que se lo convocara a ese debate y que le dieran oportunidad de hacer un análisis histórico sobre su nombre, sobre su gestión, sobre su tarea al frente de la gobernación de Antioquia y al frente de la presidencia de la República, que él no le temía al debate. Pero el Centro Democrático se sublevó y dijo: esto no lo toleramos. Porque si vamos a establecer el Congreso de la República como un escenario para debates entre los congresistas y un congresista citando a otro congresista, esto no va para ninguna parte. El Congreso habrá perdido toda su dignidad, toda su majestad. Pero ahí está el señor Cepeda. ¿Sabe usted lo que dijo? Que era inaceptable, pero que el debate lo hacía porque lo hacía y que ya iba a encontrar la manera de hacerlo. Es decir, que echa la ley, echa la trampa. Para los tramposos no hay ley. Y él es un tramposo. Entonces está buscando la trampa, está buscando el camino tramposo para hacer lo que el Senado le prohibió que hiciera. En todo caso, gran triunfo del Centro Democrático para estrenarse, gran derrota de la coalición de Santos. La primera gran derrota en la primera oportunidad que hubo de contar los votos. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos, 6:25 en la mañana. Les quiero contar hoy que, según confirman los periodistas que cubren el conflicto en la Franja de Gaza, ayer en esa región del mundo se vivió la jornada más violenta, más sangrienta, desde que comenzó la operación militar israelí el pasado 8 de julio. Ayer, según los cálculos que muestra la prensa internacional y que, como les digo, son los periodistas directos que están cubriendo este conflicto, murieron más de 120 palestinos, más de 500 quedaron con heridas de gravedad. Israel también bombardeó la única central eléctrica en la Franja de Gaza. Hay que registrar además que, según la ONU, el ejército israelí bombardeó otra escuela de las Naciones Unidas que presta refugio por estos días para los desplazados palestinos que han tenido que abandonar su hogar por cuenta de esta guerra. El balance de este hecho: 20 palestinos muertos y 90 más heridos. Viviendas, mezquitas, oficinas de prensa, casas de civiles y calles fueron alcanzadas por morteros y misiles israelíes en la Franja de Gaza, donde hoy
uno de los hechos más lamentables y que según vimos ayer en las crónicas que registraron noticieros como la BBC, logró arrancarle lágrimas a los periodistas y reporteros del mundo, es la difícil situación de los niños, muchos de los cuales, pues como les hemos venido contando, han muerto, otros están en este momento en hospitales improvisados, en cuidados intensivos, y más de 194.000 necesitan ayuda psicológica urgente, según indican varias ONGs como Save the Children. La situación de los niños es lamentable. Varios periódicos, entre ellos una crónica muy importante que les recomendamos y que desarrolla la BBC hasta ahora, habla de la inclemencia de la guerra en Siria y ahora en este momento en la Franja de Gaza, con los pequeños que pues tienen que caer en este conflicto de manera infortunada. Como usted lo dijo, doctor Londoño, Israel dice que hasta que Hamás no detenga la construcción de túneles y el lanzamiento de cohetes, ellos no van a parar esta operación, y jamás no les sigue importando. Ellos se escudan, dicen hoy que ellos no están utilizando los civiles como escudos humanos, y lo que dice la ONU y lo que dicen las ONGs y principalmente lo que dicen los periodistas es totalmente lo contrario, así que la guerra sigue en esa región del mundo el día de hoy. Bueno, terrible la situación. Hubo un plan de paz, no olvide que lo presentaron inclusive con la firma y la iniciativa de Fatah, es decir, del grupo moderado palestino, y jamás lo rechazó, porque hace tales exigencias que con esas exigencias hace imposible que se considere siquiera una tregua. De manera pues que tenemos la guerra. Netanyahu dijo, no la doy por terminada sino cuando haya liquidado todos los túneles y cuando haya liquidado todas las rampas de lanzamiento de cohetes que se están utilizando para bombardear el territorio israelí. Así pues que las cosas pintan de esa manera. Los Estados Unidos estuvieron indignados, no sabemos si mantengan su indignación, las indignaciones a Obama se le pasan como en 24 horas, estuvieron indignados contra Israel. Vamos a ver qué sucede. La situación en Gaza es gravísima, gravísima, delicadísima, porque es toda una población rehén de unos bandidos, el grupo terrorista Hamás. Ese es el grupo de bandidos que hace imposible cualquier acuerdo de paz, porque son los autores de la guerra criminal que se adelanta contra Israel y que hace imposible un entendimiento entre los dos pueblos, que debiera haberse llegado a él hace mucho tiempo, con el reconocimiento mutuo de su existencia y con niveles de cooperación y de entendimiento razonables entre vecinos.